Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar esta segunda parte, vamos a empezar a dar esta segunda parte del curso que tiene que ver con los sistemas del organismo. En cada uno de los temas que vamos a ver primero la parte de anatomía, la parte de fisiología, o sea, cómo es, cómo funciona. Después vamos a ver las enfermedades y qué medicamentos se van a utilizar para esas enfermedades. ¿Sí? O sea, siempre va a ser la misma forma de tratar cada uno de los temas. Hoy vamos a dar el sistema respiratorio, ¿sí? Habíamos visto en la clase que hicimos presencial que había casos de pacientes asmáticos en la familia, así que la idea es que les sea de utilidad justamente en el grupo familiar de ustedes. Así que vamos a empezar. Para hablar del sistema respiratorio, yo les empiezo a explicar lo que es un árbol invertido. ¿Qué es un árbol invertido? Un árbol, ¿sí? Lo que ustedes estaban imaginándose un árbol, pero lo voy a dar vuelta, lo voy a poner patas para arriba. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio es muy parecido a un árbol, por eso se le llama sistema de árbol invertido. Vamos a tener que la boca va a ser las raíces, ¿sí? Todo lo que sea la laringe y la tráquea va a ser el tronco del árbol. Las primeras ramas que van a aparecer van a ser los bronquios, derecho e izquierdo. Las ramas más finas, ¿sí? Que se van a ir dividiendo ese tallo, van a ser los bronquiolos más pequeños y va a terminar en los alvéolos o las hojas del árbol, ¿sí? O sea, en las hojas del árbol y en los alvéolos del pulmón se hace exactamente lo mismo, se cambia oxígeno por dióxido de carbono, ¿sí? Así que eso es lo que quiero que tengan en cuenta, digamos, cuando hablemos de todo lo que tenga que ver el sistema y cómo funciona. Bueno, entonces este árbol invertido yo lo voy a llevar a lo que es trasladarlo a la imagen de lo que es nuestro sistema respiratorio. La laringe, ¿sí? La tráquea, que se caracteriza justamente porque tiene esos anillos, son fácilmente palpables, ¿sí? Voy a poder tocar y voy a sentir esos anillos y luego esa tráquea se va a dividir en los primeros dos bronquios. Esos bronquios gruesos son los que van a dividirse otra vez y van a formar los bronquiolos, ¿sí? Eso a su vez se van dividiendo, cada vez se van dividiendo más y termina en lo que son los alvéolos, que son unas pequeñas bolsitas de aire. ¿Sí? Son como un montón de bolsitas, una al lado de la otra, pero llenas de aire. Justamente cuando esas bolsitas, en lugar de tener aire, tienen algún líquido, un catarro, sangre, agua, ¿sí? Lo que sea que entró ahí, que sacó el aire y está ocupando el lugar, hablamos de neumonía, ¿sí? Una bronquitis es una inflamación. Siempre las terminaciones itis son inflamación. Pero cuando estamos hablando de que invade, ¿sí? Tenemos una neumonía. Así que esos son términos bastante comunes en la época ahora que estamos en invierno y también escuchamos mucho durante el periodo de la pandemia del COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pacientes morían justamente por neumonía. Así que bueno, vamos a ir viendo entonces parte por parte esto. Anatomía, ¿sí? Vamos a arrancar con el tema de la anatomía. Podemos respirar por la nariz, podemos respirar por la boca. Son las dos opciones que tenemos. Pero ¿por qué es importante por la nariz? Ahí ustedes pueden ver, dentro de lo que son las narinas, se llaman los agujeritos de la nariz, ¿sí? Las fosas nasales son justamente el conducto, ¿sí? Y detrás de eso ustedes van a ver cómo hay como unos corchetes, se llaman corchetes, son como unos laberintos, ¿sí? Entonces el aire cuando va entrando va golpeando contra esas paredes. Tiene muchísima irrigación sanguínea, ¿sí? Por eso cuando nos golpeamos la nariz sangra, ¿sí? Hay muchas personas que cuando hacen un esfuerzo, tosen, vomitan, estornudan, a veces les sangra la nariz, porque es una zona que está muy, muy irrigada de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función que tiene eso? Tiene la función de calentar el aire. Cuando el aire choca contra esas paredes, que la sangre está a la temperatura corporal, va a ir tumbando o chocando contra esas paredes y se va a ir calentando en esos golpes. ¿Qué más tenemos en la nariz? Tenemos la pituitaria o moco, ¿sí? En ese sentido van todo ese aire que ustedes ven, yo no veo nada en este momento en el aire, pero hay partículas volando en el aire, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, respiramos con todas esas partículas.
en el moco que está en la nariz van a ir quedando pegados la mayoría de esas partículas que están en el aire. Si ustedes estuvieron en un lugar donde se está incendiando algo, si normalmente el moco queda de algún color, queda un color verduzco, queda un color gris, ¿sí? Va a tener, digamos, una coloración dependiendo de las partículas que están en el aire. Cuando pasa, ¿sí? Toda esa serie de laberintos donde va a ir pegando toda la basura que trae y va a ir calentándose, llega hasta el pulmón el aire limpio y el aire caliente. Entonces el choque que hay en ese intercambio de gases que va a hacer en los alvéolos no le va a generar al pulmón ningún tipo de problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo respiro por la boca? No tengo esa pituitaria, no tengo el laberinto donde choca y el aire va a llegar a mi pulmón más frío, a la temperatura ambiente, ¿sí? Y va a llegar más sucio, ¿sí? Entonces, aumenta la probabilidad de que el pulmón reaccione, pues el pulmón puede reaccionar por el frío, ¿sí? Los pacientes que somos asmáticos, soy asmática, los pacientes que somos asmáticos normalmente tenemos problemas con el frío, porque el pulmón reacciona a ese frío, y tenemos también, digamos, esa reacción a cualquier cosa que hay en el aire, ¿sí? Por eso los asmáticos tornudamos más, tenemos más mocos, ¿sí? Hay una serie de características que tienen las personas que sufren de alguna patología pulmonar. Bueno, luego de eso vimos que está la faringe es la garganta, ¿sí? Por eso va a coincidir la faringe en el sistema respiratorio y la faringe en el sistema digestivo, ¿sí? Pero solamente el fondo de la garganta, lo que ustedes se ven cuando se miran en el espejo. Luego de eso ya va a tener en el cuello dos conductos. Por un lado va a estar el esófago que va a llevar la comida hacia el estómago y por el otro lado va a estar la laringe que va a llevar el aire hacia el pulmón. Hay una pequeña membrana que cubre un lado y el otro, ¿sí? Y a veces cuando estamos comiendo o tomando algo y alguien nos hace reír y nosotros generamos una inspiración profunda, normalmente nos ahogamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue a ese pulmón algún líquido o alguna comida que no debería ir. Automáticamente, ¿qué hace el pulmón? Lo trata de sacar de encima, ¿sí? Va a toser. La tos es un mecanismo de defensa. Cuando estamos hablando de tos seca, ¿sí? Es un mecanismo de defensa o puede ser un indicador de una enfermedad, pero en un caso así, cuando estoy tomando, me ahogo, obviamente es un mecanismo de defensa del cuerpo. Trata de sacarse encima eso que le está molestando en el lugar. Cuando hablamos de una tos productiva, ¿sí? Quiere decir que hay catarro. Ahí podemos hablar de que hay una infección, ¿sí? Puede ser un catarro de fumador, el fumador siempre tiene catarro, o puede ser un catarro debido a una infección por alguna bacteria, ¿sí? Entonces esa sería la complicación principal. Sigue el dibujito con la tráquea, ¿sí? La tráquea es la característica que tiene esos anillos. Cuando ustedes ven en una película, ¿sí? Que le perforan, porque no puede respirar, le perforan, es justamente ahí, en esa zona, entre los anillos donde le perforan y le permiten entrar el aire por ahí. Ahí también es donde se hacen las traqueotomías, ¿sí? Justamente permitir colocar un artefacto para que el aire pueda ingresar a través de esa tráquea si hay algo que obstaculice la circulación de aire desde la tráquea hacia arriba. Puede ser porque se ahogó con algo, puede ser porque al inflamarse por una reacción alérgica se cerró, ¿sí? Hay miles de factores que pueden darse con un ahogo. Entonces, esa sería la forma de salir de una emergencia. Por supuesto, no lo vamos a hacer nosotros, lo hace el personal que está capacitado para eso. En el dibujito ustedes van a ver que van a dividirse con bronquio izquierdo y derecho. Los pulmones son prácticamente iguales. El lado izquierdo de ustedes es levemente más pequeño. ¿Por qué? Porque les deja un espacio para el corazón, ¿sí? El corazón está del centro tirado hacia el lado izquierdo. El 95% de los corazones están en esa posición. Algunas personas raramente pueden presentarse más hacia el lado derecho, pero normalmente el corazón está del lado izquierdo, o sea, levemente hacia el lado izquierdo. Toda esta cavidad, ¿sí? Hasta ese diafragma que ustedes ven ahí, que es un músculo y es el que genera el hipo, ¿sí? Cuando tengo hipo,
es ese diafragma que muestra abajo que va a ayudar a respirar. Cuando yo inspiro aire, entra aire en mi pulmón, el diafragma se ahueca hacia abajo, empuja mis intestinos, ¿sí? Le deja espacio al pulmón para que se llene de aire. Y cuando yo soplo el aire, el diafragma empuja hacia arriba, porque le ayuda a empujar al pulmón para poder sacarse todo el aire de encima. Cuando hablamos de asma, ¿sí? El problema es que el pulmón no puede expulsar el aire que está en el pulmón, ¿sí? Es un aire que ya no tiene oxígeno, por lo tanto yo voy a sentir la necesidad de oxígeno, pero no puedo colocar nuevo aire porque todavía está ese aire viejo, ¿sí? Entonces el ejercicio principal que tiene que tener en claro un asmático es sacar el aire, soplar y hacer fuerza para sacar hasta lo último de aire del pulmón. Yo soy de hablar largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrada, hace muchos años que soy asmática, no de la infancia, soy asmática de adulta, pero me acostumbré al ejercicio justamente de ir apretando los pulmones. Ahora estoy haciendo fuerza para seguir hablando y para mí es algo natural seguir hablando sin respirar porque simplemente estoy sacando el aire que tengo en el pulmón. Ahí recién volví a respirar. Es una costumbre, pero si ustedes le enseñan o le sugieren al asmático a que justamente haga este ejercicio, va a facilitar mucho para los momentos de crisis. En el momento de crisis yo siento que me falta el aire, ¿sí? Y en el momento de crisis yo tengo que hacer mucha más fuerza para poder ingresar un poco de aire. Tengo que hacer, ¿sí? La sibilancia, esa se llama sibilancia, ese silbido que se escucha del pulmón. Ese esfuerzo que tengo que hacer implica que todos mis músculos del tórax tengan que trabajar más, ¿sí? Entonces una crisis asmática es difícil en el momento, pero es dolorosa después que pasó. A mí me va a doler la espalda, el pecho, los costados, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer mucho esfuerzo para poder respirar. En el dibujito ustedes ven justamente los dos pulmones con ese color moradito, que está cubierto por una membrana de color celeste que le pusieron ahí. Eso se llama pleura, ¿sí? Es una membrana que cubre a los dos pulmones. Siempre está, digamos, como secretando un líquido justamente para que este movimiento del pulmón, que se agranda, se achica todo el tiempo, no genere fricción. Entonces siempre va a estar como lubricada esa zona. Tengo un neumotórax, ¿sí? Tengo un neumotórax cuando se empieza a juntar oxígeno entre el pulmón y esa membrana. Cuando se empieza a juntar, se agranda esa zona. Por lo tanto, el pulmón tiene menos espacio para poder expandirse. Entonces yo voy a tener dificultad para respirar. Cuando ustedes escuchan hemotórax, hemo es sangre. Es porque ahí en ese espacio entre el pulmón y la pleura que le recubre, se va a juntar sangre por algún golpe, por algún accidente, algo que pasó, ¿sí? Las dos situaciones no me permiten respirar. ¿Por qué? Porque el pulmón no se puede expandir y el pulmón necesita expandirse para poder ingresar nuevo aire. Los dibujitos que ustedes ven ahí, amarillo, naranja, son las costillas cortadas para poder mostrar el interior. Cortan supuestamente la costilla y ustedes van a ver costilla y entre una costilla y la otra, o sea, supónganse que las costillas son mi dedo, entre las costillas un músculo. Esos músculos van a hacer que se expanda las costillas y que se achique, ¿sí? Inspiro aire, soplo aire. Todo el tiempo están trabajando. Cuando estoy en una crisis asmática, es como si voy al gimnasio y me colocan de golpe 100 kilos en los aparatos. Lo voy a hacer, con dificultad lo voy a hacer, pero cuando salgo del gimnasio, voy a empezar a caminar todo tumbadito, ¿sí? ¿Por qué? Porque los músculos van a estar muy, digamos, agotados, ¿sí? Eso mismo pasa con un asmático. Al hacer tanto esfuerzo para respirar es como si me hubiera ido al gimnasio, ¿sí? Entonces duele. Duele la espalda, duele los costados y duele el pecho. Bueno, entonces estamos. Eso sería lo que es la anatomía de lo que es el sistema respiratorio. Esto es importante que recuerden esta fase y cómo es este mecanismo justamente de la respiración.
Si ustedes tomaran el arbolito que estábamos viendo y le sacaran todas las hojas y pusieran una hoja al lado de la otra, el espacio que cubrirían sería enorme, ¿sí? Si yo tomo cada una de las bolsitas de aire del pulmón y las coloco una al lado de la otra, lleno una cancha de tenis, para que tengan una idea de la gran superficie que representa el pulmón. Por eso cada vez más se están haciendo investigaciones justamente para poder entregar, digamos, o medicar a un paciente a través de la vía respiratoria. Se está investigando sobre todo lo que es insulina, ¿sí? Para que evitar los pinchazos que normalmente tiene como necesidad de aplicación la insulina. Bueno, estamos con lo que es la anatomía. En respecto a la fisiología, es sencillo. Todo lo que sea nariz, boca, los tubos, es todo conducción del aire. Y la única que hace el trabajo de transformar el oxígeno, o cambiar, mejor dicho, el oxígeno por el dióxido de carbono, van a ser los alveolos, ¿sí? El resto simplemente es conducto para transportar el aire. Bueno, dice, la mayoría de las patologías respiratorias coinciden con la aparición de un mismo síntoma, la disnea. Dificultad. Cualquier cosa de dis que aparezca el pretérmino dis significa discapacidad, ¿sí? O dificultad. Por eso discapacidad, alteración en la capacidad, ¿sí? Disnea, dificultad para respirar. Es por ello que los fármacos que se administran tienen como función principal el mejorar esa dificultad, dilatando los bronquios y agrandando los bronquios para que pase más el aire, previniendo la aparición de nuevos episodios, o sea, que se comprima, o ayudando a mantener controlada la enfermedad. El asma, por ejemplo, es una enfermedad crónica, una vez que aparece la voy a tener siempre, puedo pasar largos periodos de tiempo sin ninguna crisis, pero sigo siendo asmática. No se cura, pero se puede mantener controlada. Es una inflamación crónica de las vías aéreas, normalmente los bronquios. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales? El síntoma principal, y muchas veces pasa desapercibido, va a ser la tos. Una tos seca, no con catarro, ¿sí? Si yo tengo catarro o si yo soy fumadora, la tos va a estar presente por esos motivos, ¿sí? No porque sea asmática justamente. Ahora, si yo no fumo, si yo no estoy enferma, ¿sí? No tengo ninguna otra enfermedad, la tos que se va a presentar va a ser justamente por una cuestión de reacción de mi pulmón hacia algo que me está haciendo mal. Yo les contaba la vez pasada que cuando yo soy alérgica, primero fui alérgica, después fui asmática, y soy alérgica a todo lo que sean los olores fuertes. Si ustedes acá tiran un insecticida, yo empiezo con una crisis asmática. Si ustedes acá sacan un quitasmalte, a mí me da una crisis asmática. ¿Sí? Entonces, olores fuertes, un sahumerio, lo que sea, a mí me genera. Entonces, lo que tenemos que ver es a qué reacciona mi pulmón. Todos los casos de asma son distintos. Yo tengo que ver a qué soy alérgica. Antes echaban la culpa al animal. Yo tengo animales con pelo, ninguno de ellos me genera una crisis asmática, sí los olores. Una vez que yo puedo identificar qué es lo que a mí me genera una crisis, yo lo puedo evitar. ¿Sí? Por eso es importante el descubrir qué es lo que a mí me genera el asma. Entonces, la tos se puede presentar, yo no puedo tener ningún otro síntoma más, ¿sí? Porque antes era esta sibilancia, era esta dificultad para respirar, pero simplemente con la tos ya es un motivo como para poder sospechar que puede ser un asma. Bueno, la sibilancia, ¿qué es la sibilancia? El silbido. Ahora, no sé si sabes silbar, Melissa, pero si vos silbás, para silbar no podés silbar con la boca en O, ¿sí? O en A. Tenés que poner la boca en U, ¿sí? O sea, achicar el espacio para que al pasar el aire con fuerza por tu boca, genere ese sonido, ¿sí? Yo no puedo silbar con la boca abierta. Esto es lo que ocurre en nuestro sistema respiratorio. Si está dilatado, está a un tamaño normal, el aire va a pasar sin hacer ruido. Pero si yo lo estrecho a esos bronquios, queda como la U del silbido, ¿sí? Entonces el aire cuando pase, yo voy a estar haciendo fuerza encima
va a ser lo mismo que un silbido, ¿sí? Es justamente por el espacio pequeño que tiene y es por donde va a generar esa sibilancia o silbido. La disnea es dificultad para respirar, ya lo sabemos, o presión torácica, siento que me aprieta el pecho, ¿sí? Por eso es muy difícil para los asmáticos dormir muy acostados. Siempre es recomendable dormir con una determinada elevación, no solamente de la cabeza, sino del tórax, ¿sí? Levantar un poquito para que el pulmón no esté tan recargado. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostada, el peso de las costillas es más difícil levantar, ¿sí? Recuerden que todo el tiempo yo tengo que hacer fuerza para levantar esas costillas. Así que siempre va a ser más difícil. Hay muchos asmáticos crónicos en las etapas más avanzadas de la enfermedad que duermen sentados justamente porque no pueden respirar. En mi caso, yo soy de dormir con muchas almohadas, pero duermo de costado, ¿sí? Encontré más comodidad de costado. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos otro agravante, ¿sí? ¿Cuál va a ser el agravante? El tamaño de las mamas, ¿sí? De los pechos. Si yo estoy acostada, el peso de las mamas también está aplastando mi costilla, son más fuerza que tengo que hacer para poder respirar. Entonces yo encontré comodidad en dormir de costado donde el peso de las mamas no va a ser muy significativo. Eso es lo que es la opresión torácica, ¿sí? Yo siento que me aprieta. Disminución del índice de flujo expiratorio, lo que yo saco, ¿sí? El problema del asma no es que no entra aire, es que yo no saco el aire que está. Y si yo no saco el aire viejo, no entra aire nuevo con oxígeno, ¿sí? Ese es el problema. Mucosidad y flema, entre un 30 y un 50% más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el pulmón está reactivo, siempre está reaccionando al polen, al tabaco, ¿sí? Cuando alguien fuma en un lugar cerrado, fuma cerca de mí, eso va a mi pulmón, en mi pulmón asmático me genera una reacción y siempre va a estar como súper producido todo lo que sea la mucosidad. Si a esto le suman que son alérgicos como yo, normalmente moco todo el año. Dolor abdominal, angustia, cianosis cuando vamos quedando azulados a raíz de no recibir suficiente oxígeno. Normalmente se va a ver prioritariamente en la boca, que quedan los labios azules. Sudoración, transpiración, ¿por qué? Porque baja la presión. Manos y pies fríos, la circulación. Y la palidez en general, que también tiene que ver con esa circulación. O sea, estos son síntomas que si bien no son de la parte pulmonar específicamente, sí va a generar, digamos, esa falta de oxígeno me va a generar todas estas series de inconvenientes. En el asma le decía, por eso es importante descubrir cuáles son, ¿sí? Los síntomas o cuáles son aquellos alergenos, aquellas sustancias que están en el aire que pueden generarme a mí algún tipo de reacción. Por eso es importante los síntomas previos. ¿Qué quiere decir eso? No es que me va a dar una crisis asmática de golpe, siempre tiene que haber algo previo, ¿sí? Algo que yo puedo identificar. En mi caso, los estornudos y la tos. Eso es algo que siempre me va a preceder en una crisis asmática. Entonces, supónganse, esto pasó hace unos días en la casa de mi mamá. Le estaban poniendo una crema a mi mamá que era muy fuerte el olor. Arnica tenía la crema, no sé por qué, pero no la había sentido nunca. La sentí ahí en ese momento y fue sentir el olor, ¿sí? Sentir el olor simplemente, estornudé, ya me vino una crisis de tos y salí a buscar aire porque necesité alguna cuestión de 15 segundos después empecé a tener mi primer sibilancia. ¿Sí? O sea que en ese momento, cuando sentí el olor y estornudé, los bronquios se apretaron automáticamente. ¿Sí? Son cuestiones rápidas. Así que no es que tuve hoy a la mañana y a la tarde me agarró, no, es una cuestión inmediata que va a ocurrir. Algunos presentan moco claro. ¿Qué quiere decir? Esa agüita que me chorrea la nariz de golpe. Hay algo en el ambiente que me está haciendo reaccionar mi sistema respiratorio.
Otros pueden presentar obstrucción nasal. ¿Qué quiere decir esto? De golpe se me tapa la nariz y empiezo a hablar así. ¿Por qué? Porque se inflamaron adentro, esos cornetes, esos laberintos se inflamaron, entonces no pasa aire tampoco. ¿Sí? Picazón. Soy de tener picazón, pero no en una crisis, ¿sí? Ustedes van a notar que siempre estoy rascándome la nariz, ¿sí? En aquellos que son alérgicos también es muy común, ¿sí? Y depende la crisis alérgica que tengamos y la temporada, ¿sí? Porque a veces hay personas que son más alérgicas a la flor y va a ser en primavera donde van a sufrir más. Otros son más alérgicos a los hongos y va a ser esta época, así otoño, invierno, en la que van a sufrir más. Pero empieza a picar y pica la nariz, pica las orejas, pican los ojos, ¿sí? Y pica la garganta, ¿sí? A mí me llegó a picar tanto la garganta que me metía el dedo y me rascaba el fondo de la garganta. Bueno, estas son todas características que yo los puedo ir deduciendo o prestando atención justamente para saber si me está por aparecer una crisis o no. Cuando hablamos de niños asmáticos, es importante que los adultos que están alrededor estén pendientes de estos síntomas. ¿Por qué? Porque voy a poder prevenir, ¿sí? Cuando va a empezar la crisis, yo ya puedo tener el aparato en la mano, el PAF en la mano y poder accionarle a tiempo para que el niño no sufra esa falta de oxígeno, ¿sí? Entonces siempre es importante para eso. ¿Y para qué más? Para prevenir. Si yo sé que esa flor que tiene la abuela en el jardín a mí me genera una crisis asmática, no voy a esa zona, me siento en otro lado, ¿sí? Como familia, si yo sé que a mi hijo, a mi nieto, le genera alergia a alguna planta que yo tengo en mi casa, lo saco, ¿sí? Saco esa planta, reemplazo por otra que no genere ese tipo de problemas. Hay algunas plantas, árboles que están en la vía pública que tienen como una florcita así, todo esponjadita, y cada una de esas puntitas de esa como no sé cómo explicarle, como una esponjita es, ¿sí? Cada una de esas puntitas tiene polen. Ese árbol cuando está florecido para mí es fatal, ¿sí? Pero después las otras con flores no me generan nada. Ese es más el polen que otra cosa. Lo mismo pasa con el fumador también en la casa. Bueno, así se ven los bronquios, ¿sí? Los bronquios, dice, son los conductos que llevan el aire a los pulmones, en concreto a las áreas pulmonares, o sea, son conductos donde van a pasar, ¿sí? Pasan el aire hacia los alvéolos. Cuando el asma está bajo control, el aire circula con facilidad dentro y fuera de los pulmones. O sea, voy a poder inspirar aire y expirar aire tranquilamente, justamente a través de esos bronquios. Bueno, fíjense cómo se ve un bronquio normal a la izquierda y cómo se ve un bronquio asmático. Una de las diferencias es que los músculos, porque los bronquios están formados por músculos, los músculos están apretados, o sea que al apretar cierra el espacio, dejo menos espacio para circular el aire, ¿sí? A eso, fíjense cómo toda esa inflamación, porque el asma es una inflamación, el tejido se engrosa, ¿sí? A la izquierda tiene un grosor la pared de ese bronquio y en la derecha ese grosor está agrandado. Eso hace que menos espacio haya en el interior. Y a eso súmenle el moco que se ve, ese amarillito que ustedes ven en la imagen, representa el moco. Entonces, ¿cuánto de un espacio, cuánto se redujo el espacio como para poder circular el aire abiertamente? Esto es lo que pasa con el asma, ¿sí? Esto es para que a ustedes se les quede más claro la imagen. En el caso del asma, dice, estos bronquios están sensibles. Dice, los bronquios a veces responden de forma exagerada a determinados alergenos. Los alergenos vamos a ver cuando veamos sistema inmunitario, pero es cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa del medio ambiente que me puede hacer que mi sistema inmunitario reaccione, ¿sí? O sea, mi cuerpo lo detecta, lo reconoce como algo extraño y lo va a atacar. Eso es un alergeno. Puede ser el polvo, puede ser el polen, puede ser algunos animales, ¿sí?
La lana, hay gente que es alérgico a la lana, por ejemplo, hay gente que es alérgico a alguna comida, alguna fruta. La mayoría de los alérgicos alimenticios suelen ser con la frutilla. Hay medicamentos que me van a generar alergias también. La mayoría de los medicamentos que generan alergia van a estar en dos grupos: antibióticos y analgésicos, ¿sí? Antiinflamatorios. Así que esos son los dos grupos donde más tengo que prestar atención a si soy alérgico a alguno de ellos. Normalmente le van a preguntar, ¿es alérgico a algo? Sí, justamente por esta alta incidencia. Puede haber también algunas sustancias irritantes en el aire, por ejemplo, el humo de tabaco, la contaminación atmosférica, ¿sí? Cuando hay muchos caños de escape, normalmente no podemos respirar, no solamente los asmáticos, cualquiera va a tener dificultad para respirar. Olores fuertes, como le decía, por ejemplo, un insecticida. En la peluquería, ¿sí? Cuando hacen algún alisado, algún planchado, ¿sí? Ese vapor que va saliendo muchas veces es irritante, no solamente para la vía respiratoria, sino también para los ojos. Dice ocluyéndose es tapándose. De forma brusca, una broncoconstricción se cierra, ¿sí? Produciendo dificultad para respirar, tos o presión de pecho y sibilancias en la auscultación. ¿Qué quiere decir auscultación? Cuando le ponen el estetoscopio y le escucha el pulmón. ¿Sí? A veces así, normalmente no se escucha, pero cuando pongo el estetoscopio en el pecho, puedo sentir los silbidos en esos bronquios o en esos bronquiolos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de los chicos, bronquiolitis es inflamación de las ramas más pequeñitas, ¿sí? Y cuanto más pequeñito sea el espacio, más difícil es el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le tarda más en llegar la medicación a esos espacios. También están inflamados. Dice, la pared de los bronquios está engrosada, como habíamos visto en el dibujito, ¿sí? Está más gruesa la pared, por lo que el espacio para la entrada al aire es más estrecho. Esta alteración también provoca un aumento de las secreciones, por eso hay más moco. Existen dos grandes grupos de medicamentos para el asma: los antiinflamatorios y los broncodilatadores, ¿sí? Porque recuerden que el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces voy a usar antiinflamatorios. Son los más importantes, lo que hacen es eliminar o mitigar, reducir significa la inflamación de los bronquios, y los más utilizados son, dentro de ellos, van a ser los corticoides, ¿sí? Los corticoides son medicamentos que no se deben usar si no es sumamente necesario, pero el asmático los necesita, ¿sí? En ese caso sí van a ser recomendados. El otro grupo son los broncodilatadores, actúan dilatando, agrandan, ¿sí? Y abriéndose bronquio. Los de acción corta se usan como una medicación de alivio o de rescate, también van a encontrar en la bibliografía. Alivio o rescate, significa lo mismo, es para sacar de una crisis. Y los de acción prolongada se utilizan en forma pautada, o sea, con un tratamiento, junto con esos corticoides, ¿sí? O sea, normalmente se va a basar en esto el tratamiento para el asma. También, ¿qué es importante con respecto al asma? Y esto es de examen. También son importantes las medidas de evitación de los alergenos. Por eso yo necesito saber, ¿sí?, a qué soy alérgica yo o qué me desencadena una crisis asmática para evitarlo, ¿sí? O sea, no tengo que ser tan tonta si sé que si me siento al lado de un fumador voy a tener una crisis asmática, no me siento más al lado de un fumador, ¿sí? Es muy importante que en la casa de una persona que tiene asma no se fume, ni se permita que las visitas fumen. Porque la visita está 1 hora, 2 horas, 3 horas, se va, pero el tabaco, la nicotina del tabaco queda en la casa, ¿sí? Tampoco en los autos, ¿sí? Donde se transporta una persona con asma. Esto es doblemente importante cuando hablamos de niños asmáticos. ¿Por qué? Porque los adultos que lo rodean son los responsables. El niño no es responsable de cumplir o no el tratamiento. Los adultos que lo rodean sí lo son, ¿sí? Entonces, doblemente importante que en la casa de un niño asmático no se permita fumar. La nicotina queda instalada en todo lo que sea tela,
manteles, cortinas, tapizados, por eso el tapizado del auto también, cualquier cosa, ropa, cualquier cosa que sea de tela. Por eso ustedes cuando están en un lugar donde fuman, después se sienten el olor en la ropa, ¿sí? Porque queda instalado. Bueno, por ejemplo, dice utilizar fundas antiácaros cuando son alérgicos a los ácaros. Los ácaros son pequeños microorganismos, no se los ve a simple vista, pero están todo el tiempo en donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque comen nuestra piel muerta. Todo el tiempo nosotros los vamos despellejando, ¿sí? Vamos perdiendo pedacitos de la piel y estos ácaros lo comen, ¿sí? Por eso es importante sacar, digamos, los colchones al sol, las colchas, ¿sí? Lavar periódicamente las sábanas, porque justamente ahí es donde están estos pequeños animalitos. Cumplen una función. El problema es que cuando hay muchos, algunas personas alérgicas pueden reaccionar. Entonces, aquellos que son alérgicos tienen que tener un cambiado más frecuente de todo lo que sea la ropa de cama principalmente. Reducir la humedad, porque hay muchas personas que son alérgicas al ambiente húmedo. Retirar aquellas alfombras, moquetas son las pequeñas, las alfombritas chiquititas, cualquier cosa que a esa persona le genere una reacción alérgica. La señora que viene a planchar, por ejemplo, acá, nos pusimos a prestar atención justamente porque soy asmática, y ella me dice, me parece que un perfume que yo uso es el que te genera la crisis asmática. Digo, bueno, la próxima vez que te pongan, no me avises que te estás poniendo ese perfume y veamos cómo reacciona. Vino, hablamos que yo cuando se me saluda, yo estornudo, ¿sí? Entonces me dice, traje hoy el perfume. Así que eso es importante también, poder descubrir a qué son las cosas que a mí me hacen mal, justamente para poder evitarla. Entonces ella cada vez que viene a mi casa no trae puesto ese perfume. Pequeños actos, pequeñas cosas que no generan un cambio en mi vida, pero que yo puedo facilitar la vida a una persona que tiene asma, ¿sí? Si tengo problemas con la tierra, ¿sí? Acá en Misiones tenemos mucha polvareda, pero no tener elementos, por ejemplo, los peluches, en los que se quedan estos polvos instalados. Algunas personas los libros viejos, vieron que los libros viejos tienen un olor muy particular y esos son por los hongos, ¿sí? Que la humedad va dejando, por eso tiene ese olor a libro viejo. Y eso muchas veces a algunas personas les genera ese tipo de reacción. En el dibujito ustedes pueden ver, ¿sí? No es un círculo de prioridad, cualquiera de eso le afecta al asmático, eso es lo que significa. Primer dibujito, en la espalda del nene, aerosoles. El segundo, helados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay colorantes y conservantes de los alimentos que tienen justamente una mayor incidencia en las reacciones alérgicas de algunas personas, ¿sí? Una de esas es la tartrazina, que es lidera, digamos, la pimienta y la tartrazina son los que lideran justamente en las reacciones alérgicas. Y es el responsable del color amarillo de los helados, por ejemplo, ¿sí? Así que ese suele ser uno que le genera, digamos, a la persona, a mí no, puedo comer todo el helado que quiera, pero le genera reacción alérgica a algunas personas. Le pusieron al gato, pero no es solamente el dibujito del gato, ¿sí? O sea, cualquier animal con pelos se refiere, ¿sí? No es como para echarle la culpa al pobre gato. Pusieron, bueno, continuamos. Habíamos quedado, digamos, hablando del gatito, ¿sí? Que no se refiere al animal específicamente, sino a cualquier animal con pelos. Incluso hay personas que pueden llegar a ser alérgicos a aquellos animales que tienen algún tipo de escamas o demás, ¿sí? O sea que va a depender siempre del tipo de alergia que tenga la persona. Le pone el dibujito de flores, ¿por qué? Porque hay algunos pacientes asmáticos que sufren más en primavera, justamente porque está todo lo que es la floración, el polen circulando, y eso es lo que les genera a ellos algún tipo de alergia. Les repito que el asma es distinto para cada uno. Tengo que ver qué es lo que a mí me genera una crisis asmática. El tabaco, sí, por supuesto, la nicotina, que es solamente una de las sustancias que tiene el humo del tabaco, y eso se queda instalado en cualquiera de los lugares donde estamos frecuentando. Después le ponen una flor de algodón, no es una flor en realidad, sino que el fruto del algodón. Porque en realidad más que algodón tendría que ser la lana, ¿sí? Porque hay muchas personas que son alérgicas a la lana. Se ponen algo de lana y le aparece un rash cutáneo.
un sarpullido, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta ese tipo de reacción alérgica. Le pone una escoba, no quiere decir que no tengan que limpiar la casa, sino que hay que cambiar la forma de limpiar la casa. En lugar de usar una escoba, usar un trapo húmedo, ¿sí? O usar aspiradora si se puede. Siempre, digamos, sin tratar de levantar polvo. En una casa un asmático, un plumero puede generar un problema, ¿sí? Entonces, nada de escoba, nada de plumeros, justamente usar cosas húmedas como para poder recoger el polvo en lugar de esparcirlo. Y por supuesto está la fábrica como principal contaminante del medio ambiente. Entonces siempre en lugares donde está muy contaminado, va a ser muy difícil la respiración de un asmático. Antes, cuando no había medicación, ¿sí? No hace muchos años que apareció la medicación antiasmática, la única solución que había era mandarlos a pasar una temporada en la sierra, ¿sí? Normalmente por eso se hicieron tan famosas las sierras de Córdoba como curativas, porque mandaban a todas las personas que tenían problemas respiratorios justamente a lugares donde montaña, donde había vegetación y había más oxígeno para respirar, ¿sí? Entonces tomaron, digamos, como la fama de ser zonas curativas. Tengan en cuenta, esto es de examen, ¿sí? Saber cuáles son aquellos factores que pueden predeterminar una crisis asmática. Entonces, dentro de lo que son los provocadores del asma, o sea, aquellos que me van a poder generar, tenemos los alergenos del exterior y del interior. ¿Qué quiere decir del interior? No del interior de la casa, eso también sería, sino el interior mío, ¿sí? Interior mío mucho tiene que ver con el asma psicológico. ¿Hay un asma psicológico? Sí, un asma que me puede aparecer a mí ante determinadas emociones. ¿Sí? Hay gente que cuando está muy feliz no puede respirar, hay gente que cuando está muy triste o está choqueada por alguna noticia no puede respirar. Se ve mucho en las películas, ¿sí? La que se está por casar y no puede respirar y está desesperada. La que tiene miedo, ¿sí? Y le dan una mala noticia y empieza a tener una crisis de disnea porque no puede respirar. Eso le puede generar a una persona asmática una crisis posterior. Una vez para una de las clases simulé hacer una inspiración de susto y me generó un asma, así que justo vieron una crisis en vivo y en directo. O sea, esas inspiraciones profundas, eso normalmente a un asmático le puede llegar a afectar. Espero que no me genere otra vez. La contaminación atmosférica, como le decía, normalmente en un lugar muy contaminado un asmático no puede vivir, ¿sí? Porque si no va a estar constantemente con crisis. Por ejercicio. Eso es muy importante poder descubrir si es por una cuestión de esfuerzo. El asmático va a graduarse, digamos, la enfermedad del asma en distintos niveles y tiene que ver con las cosas que puede hacer o no. Cuando estamos hablando de las etapas más críticas, los pacientes no podemos correr, no podemos caminar rápido, ¿sí? O caminamos, respiramos, una de las dos. Subir una escalera larga, ¿sí? Entonces son situaciones en las que el esfuerzo, el ejercicio, me genera a mí una crisis asmática. En los niños es muy importante llevar un registro, ¿sí? Un registro de cuáles son las crisis, qué estuvo haciendo antes y cómo salió de la crisis. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como mamá, papá, abuelos, los que están alrededor, siempre decimos, sí, le voy a contar al pediatra cuando voy. Cuando voy, salí, recién cuando salí, me acuerdo que no le dije lo que le quería decir, ¿sí? Entonces hay que tener la costumbre de llevar un registro de la crisis asmática de mi hijo. En ese registro, como le decía, tengo que poner cuándo fue la crisis, qué estaba haciendo antes de la crisis y cómo salió de la crisis. Si yo veo, o el médico ve, porque va a ir controlando, que siempre, cada vez que tuvo una crisis, estuvo jugando afuera, andando en bicicleta, jugando al fútbol, es un asma por ejercicio. ¿Sí? Entonces, fácilmente identificable. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer ejercicios, pero que no le genere esa necesidad de oxígeno rápido. ¿Sí? Los deportes que más generan necesidad de oxígeno son aquellos que necesito un picado rápido, ¿sí? Un básquet, un fútbol, ¿sí? Esos son ejercicios que a mí me generan necesidad extra de oxígeno. Por lo tanto, son generadores de asma. Andar en bicicleta en montaña, donde voy a tener picos de subida, donde es sumamente grande el esfuerzo, va a ser
muy difícil para un asmático. Pero si pedaleo en un espacio plano, perfectamente lo puedo hacer porque no voy a tener momentos donde voy a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Sí se recomienda el ejercicio para todo lo que sea la musculatura superior. Entonces, nadar, hacer artes marciales, el tenis, son todos ejercicios que son favorecedores para el asma. Incluso levantar pesas. Por emociones, le decía que grandes emociones, lindas o feas, también puede generar. Y en los niños, normalmente cuando estamos hablando de un asma por emociones, normalmente se debe al ambiente donde vive. Si cada vez que tengo que registrar que tuve una crisis asmática porque me estaba peleando con mi marido, ¿sí? El asma está generado por la emoción negativa de escuchar la pelea o ver la pelea. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que cambiar? No puedo cambiar al niño, el niño ya es asmático, lo que tengo que cambiar es a los padres la conducta, ¿sí? Que no se peleen o discutan frente al niño. Entonces son situaciones, por eso cuando se repite un patrón, yo puedo identificar y puedo subsanar esa situación. El reflujo esofágico. ¿Qué es el reflujo esofágico? Lo vemos mucho con el bebé. El bebé termina la mamadera, vomita algo, ¿sí? Esos reflujos. Vuelve del estómago parte de la comida o bebida que tomé. Por eso es importante que el asmático no coma y se acueste, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya haya digerido el estómago y haya avanzado la comida. Si yo comí mucho y me acosté, normalmente el reflujo va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estómago está trabajando y depende cómo estoy acostada, para qué lado, el reflujo va a venir. Y normalmente acostado del lado izquierdo es más favorecedor para lo que sea el estómago, sobre todo si soy de tener acidez, ¿sí? Pero normalmente un reflujo puede generar una crisis asmática también. A mí me ha pasado, ¿sí? El abuso de los analgésicos, ¿sí? Sobre todo los antiinflamatorios. Le decía que los antiinflamatorios y los antibióticos son los dos grupos de drogas que más van a generar algún tipo de reacción alérgica. ¿Sí? Entonces eso también tengo que prestar atención si tomé algo de eso ante una crisis. Las inspiraciones profundas, como les dije recién, que simulé un susto, eso también puede generar. En algunos casos, bebidas alcohólicas, conservantes como la tartrazina, que le decía que es el color amarillo de los alimentos, el glutamato, ¿sí? Que es un conservante y se usa muchísimo para prolongar la vida útil de los alimentos, sobre todo en todo lo que sean esto de panificados. Helados y demás también llevan conservantes como para poder mantener la calidad, digamos, por más tiempo. O sea que yo tengo que ver, ¿sí? Registrar cuando tengo crisis, qué estuve haciendo antes, comiendo un helado, acariciando al perro, peleando con mi marido, qué es lo que estuve haciendo como para poder identificar qué tipo de provocador de asma a mí me afecta. Otra enfermedad bastante común, y ahora no vi propagandas por la tele, pero un tiempo estuvo saliendo mucho, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC por las siglas. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una inflamación crónica, ¿sí? Una inflamación crónica que se va a ir dando las vías respiratorias y que lo que va a hacer es que me va a ir inflamando los bronquios grandes, los bronquios pequeños, los bronquiolitos, ¿sí? Todas las vías donde circula aire, y especialmente va a ir matando los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos eran cada una de esas bolsitas de aire que tiene el pulmón. A medida que el EPOC va avanzando, yo cada vez tengo menos bolsita de aire para respirar, ¿sí? Menos alvéolos disponibles. No sé si se ubican Cacho Castaña, Sandro, que son cantantes sumamente fumadores toda su vida, ¿sí? Que, digamos, con el transcurso vivieron muchos años, pero que con el transcurso del tiempo tuvieron justamente esta enfermedad, EPOC. Sandro, el último tiempo que cantaba, sí, seguía haciendo recitales, cantaba con un tubo de oxígeno al lado, o sea, tenía conectado y respiraba oxígeno más puro, justamente por la necesidad que tenía. ¿Por qué? Porque parte de su pulmón ya estaba muerto. Esto no tiene recuperación. Una vez que murió el alveolo, murió, no tengo marcha atrás, ¿sí? Lo único que quedaría un trasplante de pulmón, pero dependiendo la edad, ya no se los van a hacer.
Bueno, entonces, esta es una inflamación crónica de las vías respiratorias que se caracteriza porque la persona tiene una bronquitis crónica, inflamación de los bronquios. Siempre acuérdense la terminación itis significa inflamación. Y presenta además enfisema pulmonar. El enfisema es justamente esta muerte de los alvéolos, ¿sí? Si está muerto, no puede cambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. Y es como si no tuviera el pulmón. Muchas de las personas que padecen EPOC suelen ser mayores, ¿sí? Con otras patologías de base, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, con lo que puede ser que tomen varios fármacos de manera habitual. Tendremos que tener en cuenta las interacciones posibles de los medicamentos y el buen seguimiento del régimen terapéutico. Recuerden que todo lo que sea asma se maneja con corticoides, ¿sí? Y el corticoide es contraproducente si tengo alguna enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque baja las defensas, ¿sí? Personas con procesos infecciosos como la neumonía probablemente también requerirán el uso de otros fármacos además de antibióticos para tratar la infección en sí. ¿Sí? O sea, tengo que tener en cuenta, hay una regla fundamental en emergencia. ¿Sí? En emergencia, si yo no puedo respirar, es emergencia. ¿Sí? Si yo tengo un corte donde sangra, es emergencia. Todo lo que sea rápido, atención rápida, va a tener prioridad. En nuestro cuerpo, ¿sí? Si me estoy desangrando, grave, ¿sí? Si me corté el brazo, no pasa nada. Si me corté una arteria que está saliendo en pulso la sangre, eso lo vamos a ver cuando veamos sistema cardiovascular, es urgente, tengo pocos minutos, ¿sí? Y la parte respiratoria y la parte cardíaca. Dificultad para respirar y dolor agudo en el pecho, que eso lo vamos a ver cuando veamos cardiorrespiratorio, son los dos motivos para los que yo me vaya urgente a la emergencia, ¿sí? Urgente. Primero tengo que respirar. Si yo no respiro, no llevo oxígeno a mi sangre. Y por la falta de oxígeno, los tejidos mueren o tienen un infarto. Infarto es cuando se muere el tejido, no es exclusivamente del corazón. Se puede morir cualquier parte de mi cuerpo que no reciba oxígeno. Si ustedes hacen la prueba, ¿sí? Que siempre de chicos hacíamos esas pavadas, enrollar un montón, ¿sí? De hilo en el dedo, ¿para qué? Para que mi dedo quede negro. Sí, quedaba negro, ¿por qué? Porque la sangre no circulaba. Una vez que gastaba todo el oxígeno que tenía la sangre, empieza a morir el tejido, ¿sí? Es lo que se conoce como gangrena, ¿sí? Y que la solución, ¿cuál es? Cortar el dedo. O sea, la idea es que no lleguemos a ese extremo de tener que cortar una extremidad del cuerpo justamente por no recibir el oxígeno. Si el cerebro no recibe oxígeno, también sufre sus daños, ¿sí? Y los daños, va a depender qué parte del cerebro no recibe el oxígeno, me puede afectar desde la parte respiratoria, cardíaca o la movilidad por sobre todas las cosas. Así que no es sencillo el tema de que me falte oxígeno, ¿sí? O sea, siempre tengo que respirar. También muchas veces ustedes van a escuchar que decían, no, ya usó el PAF, no tiene que usar de vuelta, sí, solamente 4 veces por día, 2 veces por día. Van a escuchar muchísimas cosas, porque afecta al corazón, porque le da arritmia, porque le genera esto. Si no respiro, no vivo. Es así sencillo, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo ocupar el PAF? Las veces que sea necesario para que respire. Si no respira, no me va a importar que mi corazón esté acelerado o no, porque no voy a respirar, ¿sí? Así que lo primero que tengo que tener en cuenta es que el niño o el adulto, pero el adulto se arregla, ¿sí? Pero cuando hablamos de niños, reciba la medicación hasta que pueda respirar. Normalmente el exceso de medicación para el pulmón sí me genera el efecto adverso de taquicardia, pero no me voy a morir por taquicardia, ¿sí? En cambio, por no respirar, sí. Así que esa es la prioridad, tengo que respirar. Cuando hablamos de una embarazada asmática, ¿le puedo dar la medicación? Sí, es asmática, va a necesitar. Si ella no recibe el oxígeno, su bebé tampoco. Es una cuestión de que muere la madre y muere al poco tiempo el hijo también. Mientras que la placenta tenga oxígeno, el bebé va a estar vivo, después no. Así que primero respiro.
Bueno, eso lo que quiero es uno de los mitos, digamos, que circula las veces que sea necesario. En estos casos, al igual que en las personas con EPOC, es de suma importancia tener en cuenta si hay presencia de secreciones, por si hay que ayudar a eliminarlas. Normalmente, los catarros, el reflejo de tos del pulmón es justamente sacarse ese catarro de encima, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer si estoy en terapia intensiva? Supónganse, el trabajo de los kinesiólogos en terapia intensiva es justamente colocar sondas, llegar hasta el pulmón y aspirar todos los mocos que hay. ¿Sí? Eso es el trabajo del kinesiólogo en terapia intensiva. Cuando estamos hablando de niños, normalmente le van a mandar a fisioterapia respiratoria. ¿Qué es eso? Nebulización y golpes en la espalda, ¿sí? Para que afloje ese catarro y pueda, al toser, poder sacarlo. ¿Qué más puedo hacer? Aumentar la cantidad de líquidos, porque si yo aumento la cantidad de líquidos, va a aumentar mi nivel de sangre, la cantidad de sangre en cuerpo. Cuando aumenta la cantidad de líquido de sangre que vaya al pulmón, va a ir aflojando esos mocos. Para que ustedes tengan una idea, para que se lo imaginen, digamos. Cuando queda una comida pegada en la olla, la quieren sacar, no sale, está pegada. ¿Qué hacen? Ponen un poco de agua y lo dejan de un día para el otro, lo dejan un rato. El agua ablanda, afloja y hace más fácil poder sacar. Lo mismo ocurre en el pulmón. La mayor cantidad de agua o nebulizar solamente con solución fisiológica ablanda los mocos que están en el pulmón y es más fácil poder expulsarlo con una tos, ¿sí? Eso es lo que dice ahí, fluidificarlas, hacerlos más fluido, más líquido. También debemos tener en cuenta si la persona está recibiendo oxigenoterapia, o sea, recibe oxígeno a través de una sonda, ya que muchos de estos fármacos se administran por vía inhalatoria mediante los aerosoles también. Normalmente una crisis asmática le van a poner un broncodilatador en el nebulizador y le van a poner oxígeno también. Bueno, vamos a ver entonces los famosos broncodilatadores, ¿sí? Tenemos de varios tipos. Vamos a ver los agonistas beta 2 adrenérgico. Esto tiene que ver con la segunda clase tercer clase que vimos, que es de la farmacodinamia, ¿sí? Hablaba acerca del efecto que tienen los medicamentos y que se unían específicamente a receptores, ¿sí? En este caso, estas drogas se van a unir a esos receptores beta 2 adrenérgicos, ¿sí? Hay beta 1, que son los que están en el corazón. Entonces, este tipo de productos van a ir a actuar sobre el beta 2 que están en el pulmón, pero también van a tener el efecto secundario del beta 1, ¿sí? Entonces, ahí está la taquicardia, justamente que le decía que es un efecto común. Vamos a tener los anticolinérgicos. Agonistas, acuérdense que hago hace igual, ¿sí? O sea, se une al receptor y hace la misma función. Anticolinérgicos se van a unir a otros receptores que son los colinérgicos y lo van a bloquear, son anti, ¿sí? Van a unirse y lo bloquean. Tenemos las antinas, que fueron las primeras que se utilizaron. Las antinas son extraídas de todo lo que sean el té, el café principalmente, el chocolate, ¿sí? Se recomienda siempre tomar café a los pacientes que son asmáticos justamente por estos compuestos que se llaman santinas. Y los últimos que se incorporaron a esta lista son los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Estos específicamente son medicación antialérgica, pero que se vio que tiene muy buen efecto en los pacientes asmáticos justamente al reducir la reacción que tiene el pulmón, ¿sí? O sea, como mi pulmón es reactivo exageradamente, soy alérgica y reacciona a cualquier cosa, con este tipo de drogas lo que hago es aplacar que no sea tan reactivo mi pulmón. Este grupo de fármacos se utiliza principalmente para el tratamiento agudo del asma o patologías que cursen con broncoespasmo. A veces no son asmáticos, pero yo tengo en este momento con una gripe fuerte, estoy con dificultad para respirar, ¿sí? Pero no soy asmática. El sistema respiratorio ofrece una rápida y eficaz vía de administración. ¿Por qué? Por la superficie. Recuerden que tenía el tamaño de una cancha de tenis. La gran superficie del tejido alveolar y bronquial, junto a la gran vascularización sanguínea, o sea, venas y arterias,
hace que la absorción del medicamento inhalado sea casi instantánea, por eso es más rápido. Si yo me tomara la santina viene vía oral. Si yo me tomo la santina, yo tengo que esperar por lo menos 20 minutos para que empiece a hacer el efecto. ¿Sí? ¿Qué gano yo con el aerosol? Gano rapidez. Yo me acciono el dispositivo, por más que me accioné mal, algo siempre va a quedar, acciono 2, 3 veces y voy a tener una cuestión de minutos, ¿sí? 2, 3 minutos, voy a tener ya solucionado el problema. Esa es la diferencia, ¿sí? Al ser casi instantánea, puedo evitar los daños a mi pulmón. Por ello, los fármacos que utilizamos en el tratamiento del asma se administran mayoritariamente por vía inhalatoria. Actúan directamente sobre el bronquio, actúan rápidamente, permiten administrar dosis más bajas del fármaco y producen menos efectos secundarios que si se tomasen por vía oral. ¿Por qué? Porque no va a ir mucho al corazón, por ejemplo. Vamos a esos agonistas beta 2 adrenérgicos. Los más utilizados, el más utilizado a nivel Argentina es el salbutamol, ¿sí? Pero también tenemos la terbutalina, estos dos son de corta duración, en este caso se llaman la medicación de rescate para una emergencia, y tenemos el salmeterol y formoterol, que son de larga duración. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Una vez que yo ya estoy estabilizado en la crisis, yo puedo usar este tipo de compuestos de larga duración. Pero cuando yo estoy en una crisis, ¿sí? Esto necesito los de rescate. El sistema más utilizado para la vía respiratoria es el aerosol, que contiene el medicamento disuelto en un gas. En mi caso, creo que les conté, soy alérgica al gas, así que yo uso dispositivos de polvo seco. Este dispositivo requiere cierta coordinación, una inspiración, mientras que acciona el dispositivo. Tengo que empezar a inspirar y accionar, ¿sí? Si yo acciono y después inspiro, el medicamento quedó en mi boca. Así que yo tengo que primero crear una corriente de aire que vaya hacia el pulmón y ahí acciono para que esa corriente de aire arrastre las gotitas. Por lo que en gente mayor a veces no es efectivo y se debe utilizar junto con cámaras inhalatorias o aerocámaras que ayudan justamente a la eficacia del tratamiento. También les decía en la clase presencial que tuvimos la otra vez que es importante que el niño aprenda a usar, ¿sí? Los PAF porque son fáciles de transportar. Entonces el asmático siempre tiene que tener la medicación junta, ¿sí? Tenerlo en el bolsillo cuando va al boliche o lo que sea. En el boliche suelen largar estos humos, ¿sí? Que tienen un olor de vainilla y demás, pero que al asmático le puede afectar. Así que de todas formas siempre tiene que tener la medicación a mano. También podemos encontrar inhaladores de polvo, que es el que uso yo, en los que el medicamento va disuelto en un polvo muy fino, son más modernos, más fáciles de usar y depositan mayor cantidad en los bronquios. ¿Por qué? Porque yo los controlo, ¿sí? Soy yo la que voy a inspirar para poder llevar hasta el pulmón. Como contrapartida requieren de una inspiración relativamente potente para aprovechar toda la medicación del dispositivo, por lo que en gente mayor o personas con capacidad pulmonar limitada a veces no es efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago la inspiración y no fue suficiente, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer de inspiración es sacar todo lo que pueda del aire, voy a hacerla ahora para que ustedes lo puedan ver, saco todo y ahora inspiro, ¿sí? Una larga inspiración, ¿sí? Como si estuviera fumando flores, ¿sí? Una larga inspiración para que pueda llegar el polvo hasta el pulmón. A veces están tan comprimidos los bronquios que no me va a dar esa posibilidad. Una vez que inspiro, tengo que retener el aire 10 segundos. Si yo no los pude retener porque sentí la necesidad de expulsarlo, ¿sí? En menos de 5 tengo que repetir el procedimiento. ¿Por qué? Porque no llegó suficiente droga hacia el pulmón. La segunda o tercera vez ya suele ser más que suficiente. Tengo que tratar de retener ese polvo en el pulmón. Dice, sobre todo a nivel hospitalario y en atención primaria se utilizan las nebulizaciones mediante aerosoles. Un aerosol es una suspensión de minúsculas gotas de líquido en el aire.
Este líquido que contiene medicación es inhalado por la persona directamente por una mascarilla. Este sistema permite dar mayores dosis de medicación y la nebulización se podría hacer con aire medicinal o con oxígeno. También se puede hacer una nebulización solamente con solución fisiológica para aflojar los mocos. El músculo liso bronquial, el que rodea, ¿sí? Fíjense el dibujito que teníamos al principio, no recibe inervación simpática. Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Pero sus células contienen esos receptores beta 2 que responden al medicamento con una relajación de la adrenalina circulante. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aflojar. Lo mismo ocurre cuando yo uso adrenalina. Entonces, muchas veces en emergencia le van a aplicar adrenalina para que justamente produzca esa relajación del músculo, que afloje el músculo. Los de corta duración, como salbutamol y terbutalina, son los fármacos de elección como medicación de rescate en las crisis asmáticas, ya que actúan más rápidamente y o con menos efectos adversos que otras alternativas. Siempre la duración media es de 4 horas. Por eso, si soy asmática crónica, no puedo cada 4 horas usar el PAF. ¿Sí? Entonces uso los otros, el formoterol, que tiene un efecto más largo. En el adulto con asma persistente leve, y acá les explico, antes de seguir con esto, les explico cómo se clasifica. Se clasifica en 4 el asma. El más leve es el intermitente, ¿sí? Que el intermitente quiere decir de temporada. Por ahí tengo crisis seguida, por ahí paso largos periodos sin tener ninguna crisis. No hay una forma de decir me pasa cada tanto, ¿sí? Eso es intermitente. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Eso significa. Después tenemos 3 persistentes: leve, mediano y grave. Los síntomas van a ser iguales. La medicación que se va a utilizar van a ser casi igual. ¿Cuál es la diferencia? Las repeticiones por semana, ¿sí? Por eso es importante en el niño llevar el registro, para que el médico sepa que ese paciente cuántas crisis por semana tiene, ¿sí? La gravedad que tiene esa situación. Se mide por las crisis que tengo en un periodo y se mide también por la capacidad que tengo de sacar el aire, ¿sí? Esas son las dos maneras de medir la gravedad que tiene mi asma. En el adulto con asma persistente leve, añadir un beta adrenérgico de larga duración al tratamiento con glucocorticoides inhalados mejora la función pulmonar, los síntomas y las frecuencias de las exacerbaciones. ¿Qué son las exacerbaciones? Las crisis, aumentando ligeramente los efectos adversos. O sea, si yo aumento la dosis, aumenta los efectos adversos. En beneficio de esta combinación de beta adrenérgico y glucocorticoides es superior a aumentar las dosis de los glucocorticoides solos, ¿sí? O sea, si yo hago la combinación de corticoides para desinflamar y los beta adrenérgicos para relajar, ¿sí? El efecto va a ser mejor. Su acción es prolongada de 2 a 16 horas. No se debe usar sin tomar los corticoides inhalados, ya que puede aliviar los síntomas, pero no trata la inflamación crónica. ¿Qué efectos secundarios tiene? Al tomarlos, la persona puede notar temblor, nerviosismo, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, y estos efectos van a desaparecer rápidamente. ¿Cómo? Hablando. Háganle hablar al paciente y por vapor del pulmón va a ir eliminándose. Esto es muy común, sobre todo cuando las personas grandes que se nebulizan y le ponen demasiada cantidad de gotitas al salbutamol, ¿sí? Esto es bastante común. Empiezan con el temblor en las manos y empieza la taquicardia, que es lo primero que van a notar. Dentro de las consideraciones especiales se debe limitar el consumo de productos que tienen cafeína. En realidad, ¿sí? La cafeína tiene la xantina y era como se utilizaba antes, pero en este momento, cuando estoy ya tomando beta adrenérgico, no es necesario. Los pacientes que tengan antecedentes de arritmias cardíacas o infarto de miocardio no deberían utilizar los beta adrenérgicos. Para la eficacia del tratamiento inhalado es fundamental una correcta administración de la medicación.
O sea que en estos casos, cuando ya hay una patología cardíaca, este tipo de productos no son los más recomendados. Manejo del cartucho presurizado, en esto se refiere al cartucho del PAF. No tengo acá ningún PAF para mostrarle, pero son los que vimos en la forma farmacéutica, ¿sí? Bueno, la idea es estar sentado o parado, pero en forma derecha a mi espalda, no acostado, no encorvado, porque la idea es que le llegue la mayor cantidad de oxígeno posible a mi pulmón. Destapo, voy a colocar, tiene una forma de L, voy a colocar la boquilla, voy a alargar primero todo el aire, voy a colocar, empiezo a inspirar y voy a accionar el dispositivo para que largue esa nube de gas con las gotitas. La idea es inspirar y mantener la respiración, ¿sí? No me es suficiente, sigo teniendo dificultad para respirar, voy a esperar unos minutitos y después voy a volver a intentar. Bueno, si precisan nuevas dosis, repetir esperando 10 segundos. La idea es poder aguantar 10 segundos la inspiración. Siempre mantener tapado para que no le ingrese ningún tipo de producto, ¿sí? Animalitos, ¿sí? A los ácaros de la cama, ¿sí? Tratar de no tener. Y siempre tratar de no contar con un solo dispositivo, sino siempre tener varios en la casa, ¿sí? Cosa que si uno se terminó, pueda acceder a otro fácilmente. Si la técnica es difícil, se puede utilizar justamente las aerocámaras para facilitar esto. En las aerocámaras, ¿qué pasa? Yo acciono el dispositivo, queda dentro de esa aerocámara y yo respiro cuando puedo, ¿sí? Esa es la diferencia. El otro no, tengo que hacer justo en el momento previo de accionar. El otro grupo de drogas eran los anticolinérgicos. El más utilizado, el bromuro de hipratropio, ¿sí? Dice, las fibras vagales, estas son del sistema nervioso, ¿sí? El que se activa luego de comer, inervan la musculatura lisa bronquial, sobre todo del tipo muscarínico. Estos son los receptores que van a reaccionar a la muscarina. Y cuando son estimuladas por agentes irritantes, provocan una broncoconstricción, ¿sí? O sea que se irritan y se cierran. Este anticolinérgico administrado por vía inhalatoria provoca la relajación de ese nervio, ¿sí? Por eso dice del tono. El tono es la contracción que tiene el nervio, ¿sí? Era el nervio vagal. Así que lo que hace es aflojar el nervio vagal, al bloquear justamente los receptores colinérgicos de esa vía. Se recomienda añadir bromuro hipratropio a los beta-adrenérgicos de corta duración, sobre todo cuando la respuesta inicial al tratamiento no es satisfactoria. La vida media va a ser de 6 horas. Recuerden que el broncodilatador, el beta 2, era de 4. Están contraindicados en pacientes con hipertrofia prostática, que es el agrandamiento de la próstata, que normalmente se va a presentar en hombres mayores, ¿sí? Es muy raro que haya un joven con problema de próstata, salvo que sea un cáncer. Y el glaucoma puede aparecer en hombres y mujeres, es la presión alta intraocular. ¿Qué hace la presión alta intraocular? Despega la retina y eso me deja ciego, ¿sí? O sea que va a estar contraindicado en esos casos. ¿Qué efectos adversos tiene? Ocasionalmente puede producir sequedad de boca, irritación de la garganta, mal sabor en la boca, raramente puede producir retención urinaria y estreñimiento. Las antinas, le decía que eran las primeras, es la teofilina, hace 20 años era el tratamiento de elección, puede usar 20 años y más, ¿sí? 30 años le diría. Puede usarse por vía oral o puede usarse endovenoso. Están contraindicados en pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen cardiopatía o insuficiencia hepática. Cualquiera de esos no está indicado, digamos, este tipo de producto. ¿Qué efectos adversos tiene? La teofilina tiene un estrecho margen de seguridad, se vuelve tóxica, ¿sí? Pasa mi ventana terapéutica. Con lo que puede causar numerosos efectos secundarios. Además, interacciona con numerosos fármacos que potencian sus efectos adversos. Abdominalgia. ¿Qué quiere decir esto? Dolor de panza, náuseas, vómitos, temblor e insomnio o taquicardia, como le decía. O sea que me va a afectar principalmente a todo lo que sea la parte digestiva y la parte cardíaca. Por último, le decía que estos son en realidad antialérgicos que están dando muy buenos resultados en los asmáticos.
y son el Montelukast, la droga se llama así, Montelukast o Safirlukast. Acá en Argentina se utiliza muchísimo el Montelukast. No es Culaz, Montelukast, ¿sí? Está al revés ahí. Los leucotrienos endógenos, sustancias producidas por el propio cuerpo y que generan inflamación, pueden producir broncoconstricción. Los antagonistas actúan en la respuesta inmunológica que produce la broncoconstricción, evitando el espasmo del árbol bronquial. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de drogas lo que hace es hacer que mi pulmón que mi sistema inmunitario reaccione menos a los alergenos. Entonces el pulmón no reacciona tan bruscamente. Están indicados en la profilaxis asmática para evitar, ¿sí? Pero no son efectivos cuando tengo una crisis. O sea, esto no me va a servir cuando yo estoy en una crisis. En mi crisis tengo que usar salbutamol, ¿sí? Pero me sirve entre una crisis y otra para tratar de alargar el tiempo. No es lo mismo que yo tenga una crisis cada 10 minutos a que tenga una crisis cada 10 horas, ¿sí? Cada 10 días. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trata de hacer este tipo de medicación y se administra por vía oral porque es un comprimido. Efecto adverso, sequedad de boca, tos, molestia gastrointestinal, cefalea. Fíjense que siempre va a estar dando vuelta en lo mismo. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática, con hábitos de alcoholismo crónico, porque también eso daña al hígado, y debido justamente a que esa medicación va a ser metabolizada en el hígado. Lo que vimos de farmacocinética. Causas más comunes de broncoespasmo. En el asma pueden existir determinados agentes desencadenantes que sean los responsables del agravamiento y empeoramiento de la enfermedad. ¿Sí? Y bueno, y dentro de lo que son los profilácticos y antiinflamatorios, están los estabilizadores del mastocito, como los profilácticos que van a prevenir, digamos, tratan de aplacar el sistema inmunitario, y los glucocorticoides. Vamos con los estabilizadores del mastocito. El cromoglicato sódico y el nedocromil no son de utilizarse mucho estos productos. Puede ser en algún caso en los que ya el asma viene hace muchos años y que la medicación habitual no tiene un resultado, ¿sí? Yo no creo recordar haber vendido nunca, digamos, estas drogas. Son profilácticos de crisis asmáticas, no durante la crisis, o sea que no me va a servir para una crisis, en menores de 20 años. Bueno, en realidad yo tuve crisis asmática recién de adulto, así que a lo mejor si hubiera tenido de niña, a lo mejor me lo daban. Inhiben los mastocitos que están relacionados con reacciones inflamatorias de la histamina. Histamina era otra sustancia que se fabricaba en nuestro cuerpo que justamente daba todo lo que son estas reacciones alérgicas extremas. Cuando me sale urticaria es la histamina, ¿sí? La que hace reaccionar. ¿Sí? Cuando tengo toda esa hinchazón, ¿sí? Que puede aparecer una persona alérgica, es todo debido a la histamina. La vida media es de tan solo 80 minutos, por lo que debe ser administrado entre 4 y 6 veces al día. Los efectos adversos van a ser tos, broncoespasmo, irritación de garganta, ¿sí? Por eso no suelen ser muy útiles. Y acá sí vamos a lo que son los más importantes, que son los glucocorticoides. Son los más utilizados en el tratamiento del asma y son los que más van a generar efectos adversos. Dentro de este grupo, los más utilizados van a ser la beclometasona, la fluticasona, la budesonida y la prednisona. De estos, la prednisona se hace por vía oral, ¿sí? Son comprimidos. El resto van a ser todo vía inhalatoria. Todos estos son antiinflamatorios. Los glucocorticoides inhalados, así se escribe la sigla, GCI. Estábamos hablando de los glucocorticoides, ¿sí? Que son los más utilizados dentro de lo que es este grupo, la beclometasona, la fluticasona, budesonida y prednisona son las drogas más utilizadas. La prednisona es la última, es la que se utiliza por vía oral, ¿sí? Son los más efectivos en el tratamiento preventivo. ¿Por qué? Porque desinflaman, son antiinflamatorios, entonces van a desinflamar el tejido de los bronquios, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Mejoran los síntomas, la función pulmonar. ¿Por qué? Porque va a circular mayor cantidad de aire.
previene las exacerbaciones, que son las crisis del asma, sobre todo las crisis nocturnas, la que yo estoy acostada, durmiendo, y me despierta una crisis asmática, pero la postura acostada es sobre todo el problema, ¿sí? Porque hago mucho esfuerzo para poder respirar. ¿Qué efectos adversos van a tener? Principalmente el corticoide va a afectar las cuerdas vocales, por eso aparece una disfonía, ¿sí? Disfonía es cuando hablo raro, ¿sí? Afonía es cuando no sale la voz. A adelante significa sin, ¿sí? Entonces, disfonía es cuando yo estoy hablando raro. Candidiasis, hongos en la boca, principalmente manchas blancas que van a aparecer, que son fácilmente solucionables, pero que cuando hablamos de niños, ¿sí? Los adultos tienen que estar atentos. Absorción sistémica de dosis elevada, porque cuanto más uso de los corticoides, más voy a ir absorbiendo. No presenta, dice, problemas, los problemas de su uso sistémico. No es igual, digamos, pero con el tiempo sí va a ir absorbiéndose a nivel sistémico. ¿Qué consideraciones especiales tengo que tener? Principalmente si tengo, si se utiliza broncodilatadores y corticoides, siempre primero el broncodilatador. ¿Por qué? Porque si yo uso el corticoide, no llegó al aire al pulmón, ¿sí? Entonces lo que necesito primero es dilatar la zona para que pueda llegar el corticoide hasta el último lugar, ¿sí? Entonces siempre primero el broncodilatador, después el corticoide. Si los tengo separados, si los tengo en el mismo dispositivo, solamente el mismo. Después del uso de los esteroides inhalados, siempre usar algún tipo de desinfectante bucal. ¿Por qué? Porque en la boca me va a quedar justamente el corticoide, baja las defensas y eso favorece la aparición de hongos en la boca. Si la persona es diabética, debemos incidir en el control de las glucemias. ¿Por qué? Porque el corticoide aumenta la glucosa en sangre, ¿sí? No utilizar glucocorticoides en caso de broncoespasmo, ¿sí? Siempre necesito el broncodilatador primero. Utilizar de forma adecuada los dispositivos de inhalación, el cartucho, ¿sí? El polvo seco, lo que sea la cámara, la nebulización, el equipo que sea que estoy utilizando, pero usarlo en forma correcta. Si yo lo uso en forma correcta, el tratamiento va a tener éxito, de lo contrario, no, ¿sí? ¿Cuál es el otro de los inconvenientes que tiene la vía respiratoria? La tos, ¿sí? La tos es algo que genera muchas consultas en la farmacia también. Lo que primero tengo que saber es qué tipo de tos tiene, ¿sí? Cuando le preguntan qué tipo de tos, y tos, no, tos seca es cuando yo toso, ¿sí? Y no sale nada, o tos productiva cuando al toser siento el catarro, ¿sí? Eso quiere decir que hay un catarro y mi pulmón se está tratando de sacar el catarro de encima. Dice, son fármacos los antitusígenos, definición para examen. Son fármacos usados para inhibir el reflejo de la tos en caso de que ésta no sea productiva o eficaz, ¿sí? No productiva o eficaz se refiere al catarro, ¿sí? Si tengo tos seca, uso antitusígenos. Si tengo tos con catarro, no tengo que eliminar la tos. Lo que tengo que hacer es tomar un mucolítico, ¿sí? El mucolítico, ¿qué hace? El lítico, romper. Rompe el moco, lo deja más blandito para que yo pueda toser y sacar el catarro, ¿sí? No se da antitusivo cuando tengo catarro. ¿Por qué? Porque queda el catarro y el catarro tiene bacterias y las bacterias pueden entrar al pulmón y generarme una enfermedad pulmonar. La tos siempre es un reflejo natural que tiene el sistema respiratorio. Es la forma que tiene de sacar el exceso. Constantemente le decía que el pulmón tiene como unos pelitos, ¿sí? La tráquea, todo, unos pelitos que como que va barriendo. Va barriendo pequeñas cantidades de ese moco y nosotros constantemente los vamos tragando, ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Cuando hay una gran cantidad, porque soy fumadora, porque estoy con gripe, si me agarró una bacteria, esa gran cantidad de catarro no es fácil de arrastrar, por lo tanto se queda estacionada en el pulmón y eso es lo que genera la posibilidad del contacto de esas bacterias que están en el catarro con la piel del pulmón, ¿sí? La mucosa. La tos es necesaria para extraer el exceso de moco, secreción o líquido acumulado en los pulmones.
Cuando la tos es seca, cortante, no productiva o alérgica, es cuando se pueden administrar los antitusígenos. Los antitusígenos se clasifican en opioides, ¿sí? Principales. Los opioides derivan del opio justamente, igual que la morfina, tiene un efecto muy potente, son los mejores antitusivos, pero no se dan siempre, ¿sí? Se van a dar en determinados casos. Son los más eficaces, actúan sobre el reflejo tusivo, inhibiéndolo a nivel del sistema nervioso. Recuerden que todos los centros controladores están en el cerebro, de la respiración, de la tos, de todo, ¿sí? De la parte digestiva, lo que ustedes quieran, el centro regulador está en el cerebro. El más común es la codeína. El efecto adverso que tiene es estreñimiento y somnolencia, ¿sí? Recuerden que viene del mismo grupo de la morfina, así que eso es lo que me provoca, Morfeos, dios del sueño, es lo que me provoca la somnolencia. Si yo uso este tipo de productos no puedo manejar, ¿sí? Ocasionalmente puede causar náuseas, pérdida de apetito, mareo, dolor de cabeza, confusión, excitación, ¿sí? Porque sigue siendo una droga de abuso, sequedad de bocas y palpitaciones. ¿Qué consideraciones especiales? Mientras se tome no se debe conducir ni realizar ninguna actividad peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a tener los reflejos, ¿sí? Porque voy a estar como semidormida. Dentro de los no opioides, el más utilizado es el dextrometorfano, también va a actuar al sistema nervioso central, pero no es tan efectivo como la codeína. Tampoco tiene tantos efectos adversos. ¿Sí? Dentro de lo que son las consideraciones especiales, mientras que se tome no se debe beber alcohol, ya que produciría un aumento de la depresión a nivel del sistema nervioso. El alcohol, por más que se lo use en las fiestas como para levantar el ánimo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Momentáneamente, en los primeros estadios del alcohol en mi cuerpo, me va a excitar. Por eso yo estoy contento, ¿sí? Soy el payaso de la fiesta, ¿sí? El borracho alegre, pero llega un punto, ¿sí? En que aparece la depresión. Y ahí está el borracho que llora porque la novia le dejó, porque perdió el trabajo, que porque es feo, porque es gordo, ¿sí? O la borracha, ¿sí? Que llora por el novio, lo que sea, pero el alcohol es, cuando cumple su efecto va a generar esta depresión. Este tipo de productos que afectan el sistema nervioso también deprimen, ¿sí? Entonces no se combinan los dos porque el efecto depresor va a ser muy grande. Informar al paciente que avise si la tos cambia, si se acompaña de secreciones verdes o amarillentas o algún tipo de catarro, si aparece disnea, dificultad para respirar, que eso es urgente, si aparece excesiva somnolencia, o sea, estoy dormido sentado, ¿sí? Estreñimiento, náuseas o vómitos, porque paraliza, ¿sí? Entonces ahí aparece el estreñimiento. Mucolíticos, perdón, moco, lítico, romper, o sea, rompen el moco, lo hacen más blandito para poder escupirlo. Se usan para facilitar la liberación de secreciones bronquiales, reduciendo su viscosidad, lo espeso que es, y aumentando su fluidez, lo hacen blandito, con lo que al toser es más fácil expulsarlas. Son el ambroxol, acetilcisteína, carboxisteína, bromexina, mesna, ¿sí? Dependiendo del tipo de patología que estamos hablando. En mi caso, a mí me sirve la acetilcisteína, ¿sí? Que vienen varios tipos de productos, pero yo uso unos comprimidos efervescentes, entonces pongo un poco de agua y me los tomo. Normalmente es el único que hace que yo elimine los catarros. Reducen la viscosidad de las mucoproteínas al romper los puentes disulfuro de la misma. ¿Qué quiere decir? Lo ablandan, ¿sí? En pocas palabras. Modifica la viscosidad del esputo, el catarro, ¿sí? Mejora la función pulmonar y reduce las infecciones. ¿Por qué? Porque si ese moco queda, está más tiempo en contacto con el pulmón. Se usa inhalado en la fibrosis quística, ¿sí? Otro buen mucolítico para fluidificar las secreciones es aumentar la ingesta de agua. Tomar más agua, ¿sí? Eso ayuda también a ablandar los mocos. El tema está en que si yo tengo hipertensión, eso aumenta también la presión arterial.
Los descongestionantes nasales, la fenilefrina, la celastina, cinometaxolina. En este caso yo no soy de tener tapada la nariz, pero hay mucha gente que es alérgica que enseguida se le tapona la nariz. La más utilizada es la fenilefrina. Suelen usarse simpático-miméticos, que son los que van a simular, ¿sí?, el sistema simpático, lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. Producen vasoconstricción de la mucosa y por lo tanto disminuye el edema y las secreciones. También pueden utilizarse corticoides. Los efectos adversos son leves y transitorios, son momentáneos. Las alteraciones son sensación de quemazón cuando entra la droga en la nariz, sí me quema, me irrita, dolor en algunos casos, estornudo, sequedad de la mucosa nasal, ¿sí?, que son todo, digamos, como secundario. Primero como que está muy congestionado y después como que me libera de golpe. Con el uso continuado puede aparecer rinitis medicamentosa, o sea, una inflamación de toda el área respiratoria de la nariz a causa del medicamento. Hace como un efecto rebote, que puede derivar también en una rinitis atrófica o sinusitis, ¿sí? La famosa sinusitis, que es, digamos, cuando tengo todo inflamado los senos debajo de la nariz. Estos corchetes donde pasaba el aire. Consideraciones especiales. Para reducir el riesgo de congestión de rebote, no debe administrarse durante más de 5 días seguidos, ¿sí? O sea que durante 5 días puedo usarlo, pero no más de eso. Limpiar la nariz antes de la aplicación para reducir, o sea, sonarse la nariz para reducir la cantidad de moco en la nariz. No compartir el envase con otro paciente, porque yo tengo que colocarme el dispositivo adentro de la nariz, entonces siempre en la nariz y en la boca hay bacterias, yo puedo contagiar a otra persona o esa persona contagiarme a mí. Lavar el aplicador con agua caliente y limpiar después de cada aplicación. Si aparece insomnio, no debe utilizar el medicamento a última hora, sino usarlo a la mañana, ¿sí? Tras el uso excesivo se ha observado debilidad, mareo, nerviosismo, insomnio, ¿sí?, que tiene que ver justamente con el sistema nervioso simpático, que es el que está en alerta, ¿sí? Por eso aparece el insomnio. ¿Qué consejos ustedes pueden dar desde el mostrador de la farmacia? ¿Qué consejos pueden darle a los amigos? ¿Qué consejos pueden llevar a la familia? ¿Sí? Primero, ventilar y sol. Ahora que hace frío, no abrir la ventana, pero sí correr las cortinas. ¿Por qué? Porque el sol tiene un efecto esterilizante, ¿sí? Esteriliza superficies. Así que es muy importante que se ventile, que se renueve el aire de las habitaciones y que entre el sol en lo posible. Ya les expliqué, no usar plumero ni escobillones porque levantan polvo y está todo el tiempo circulando el polvo. Lavar frecuentemente las cortinas y la ropa de cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí quedan depositados mayoritariamente los polvos. Evitar las alfombras y peluche en el caso que sean, digamos, personas alérgicas a eso. No cambiar bruscamente la temperatura. Los cambios de temperatura brusca hacen que el pulmón reaccione también. Les habrá pasado, por ejemplo, que están en 40 grados acá en Misiones y entran en un banco donde está frío y de golpe estornudan. Bueno, son reacciones que tiene el pulmón justamente a ese cambio de temperatura. No usar hogares y salamandras. Es muy lindo prender fuego, prender un hogar, una salamandra, ahora que hace frío, pero siempre tienen que tener abiertas ventanas, ¿sí? Una persona que no tiene asma no va a sentir la diferencia, pero un asmático enseguida siente la falta de oxígeno. El fuego quema oxígeno, ¿sí? Entonces me está compitiendo una llama que me está usando el oxígeno que yo necesito. Entonces siempre tratar de no usar hogares y salamandras si no cuento con una respiración fácil, ¿sí? O sea, si van a prender la salamandra, yo me voy cerca de una ventana, por ejemplo, para que tengan una idea. Eliminar los insectos, ¿por qué? Porque los insectos con sus patitas, roedores, mosca, rata, cucaracha, llevan los alergenos de un lado al otro. Fomentar el deporte. Dentro de los deportes le decía, no fútbol, no básquet, esas cosas no, pero sí podemos hacer natación. La natación es muy buena y es el principal ejercicio que se recomienda a los asmáticos. Por un lado, el desarrollo muscular del tórax. Recuerden que los que más van a trabajar son los músculos del tórax para la respiración.
La natación desarrolla eso. Ustedes pueden ver los nadadores tienen una espalda triangular, es justamente por el desarrollo muscular. El otro efecto positivo que tiene la natación es que voy a soplar el aire debajo del agua, ¿sí? Toman aire y largan, cuando están nadando, sacan la cabeza para tomar el aire y largan el aire bajo el agua. No es lo mismo largar el aire acá que largarlo en el agua donde el agua me va a frenar. Yo tengo que hacer fuerza, ¿sí? Entonces, en esos casos, fomenta, ¿sí?, la musculatura para poder sacar el aire. Recuerden que el asma es no poder sacar el aire que estaba, ¿sí? ¿Qué otros deportes son importantes en el asma? Las artes marciales, ¿sí? Fíjense que cada vez que hacen un golpe, las artes marciales gimen, ¿sí? El cada vez que hacen algún golpe. O hacen un sonido, ya, qué sé yo, no sé, nunca hice artes marciales, pero hacen sonido cuando uno los ve. Eso genera sacar aire. Entonces, todos esos tipos de ejercicios sirven. El tenis, si ustedes prestan atención a un partido de tenis, se escucha todo el tiempo los golpes de pelotita y los gemidos, ¿sí? Constantemente están gimiendo cuando golpean. Todo eso hace sacar el aire. Por eso son los deportes más recomendados en los pacientes que son asmáticos. Supónganse que no les gusta el deporte. A mí me gustaba correr no puedo, por ejemplo, ¿sí? Me gustaba el básquet, jugaba básquet, tampoco puedo, así que me fui para el otro extremo, no hago nada. Vamos al deporte. No me sirve el deporte, vamos a la música. Cualquier instrumento musical que sea soplar, ¿sí? Flauta, trombón, armónica, lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando sea soplar aire. ¿Por qué? Porque facilita el poder sacar aire. No tengo plata para nada de eso, algo sencillo. Inflar globos. Fíjense qué sencillo, barato, accesible en cualquier lugar. Se puede hacer muchos juegos con los niños para enseñarles a hacer esto. ¿Quién infla el globo más rápido? ¿Quién revienta el globo? ¿Sí? Cuanto más voy a inflar, más voy a tener que hacer fuerza para inflar. No sé si inflaron alguna vez una piñata, ¿sí? Primero fácil y después cada vez cuesta más inflar hasta el tamaño que queremos. Por eso a veces inflan chiquitita, no, hay que inflarla grande. Pero todo eso obliga a que yo haga el esfuerzo de apretar mi pulmón para sacar el aire. Y eso es bueno en una crisis de asma. Eso es lo que tiene que ver con, digamos, todo lo que sea deporte o alguna actividad que me ayude a mí a sacar el aire. También sirven en algunos casos las meditaciones. El Reiki, ¿sí? También hay personas que han encontrado, ¿por qué? El yoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque controlo mi respiración. Lo que me ayude a mí a controlar la respiración va a favorecer en un momento de crisis. En un momento de crisis, la persona está desesperada, falta aire, va a estar desesperada porque falta el aire, ¿sí? Entonces, o le ayudo enseñándole a que tenga músculo para poder sacar la crisis, o lo tranquilizo de alguna manera para que no llore y trate de respirar lo más posible. ¿Sí? Eso es muy importante cuando hay una persona con crisis respiratoria, de lo que sea, se ahogó con una comida, con una bebida, lo que sea, es que la persona que esté al lado no le deje más nervioso. Si hay una persona o un niño ahogado y ustedes empiezan a los gritos, ¡ay, está ahogado! Y obviamente que la persona se asusta peor, ¿sí? Entonces siempre tranquilo, respirá. Si está vomitando, vomitá, después respirá. Cuando terminás de vomitar, ahí inspirá. ¿Sí? El momento de desesperación la persona a veces no puede coordinar, ¿sí? Entonces la que está de soporte es la que tiene que ayudar. Cuando hablamos de niños es exactamente igual. Evitar AINES y beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son antihipertensivos, que ahora lo vamos a ver cuando veamos cardiovasculares, y los AINES en exceso, ¿sí? No es que no pueden tomar un antiinflamatorio, pero no tomarlos en exceso. No fumar, por supuesto, esa es la regla número 1, ¿sí? Realizarse periódicamente nebulizaciones para ayudar a sacar esos mocos que pueden haber quedado. Y vacunarse, ¿sí? Eso es un consejo que muy raramente se lo dan, ¿sí? Pero que es muy importante vacunarse para la gripe, para el neumococo. El neumococo es una bacteria que está en el 50% de los niños en nariz y boca y en el 30% de los adultos en nariz y boca, ¿sí? Se contagia al besar, al compartir cosas, ¿sí? Un chupetín, ¿sí? Así que el neumococo normalmente cuando está en nariz y boca es buenito, no hace nada, ¿sí? Es habitual que esté ahí.
El problema es cuando se vuelve invasivo, que puede penetrar, me puede dar sinusitis, me puede dar otitis. Personas que siempre están con problema de oído, hay que hacerse estudios para ver si no es un neumococo. Puede pasar al pulmón, me puede provocar neumonías, puede pasar a la sangre, me puede dar, no me sale el nombre ahora, pero infección de sangre, ¿sí? Que suele ser mortal en algunos casos. Puede pasar a mi sistema nervioso, las meninges, ¿sí? Y darme meningitis. También ahí tiene una alta incidencia de muerte. Estamos hablando del neumococo. Y para que tengan una idea, no, en el caso de, hay una de las cepas, son 90 cepas distintas, pero hay una de las cepas que es la cepa 14, no hay antibiótico que sirva. No hay, no existe el antibiótico porque es resistente absolutamente a todo. No pasa por plata. Puedo tener toda la plata, pero si tengo el 14 no tengo el antibiótico, ¿sí? Este es el caso de la nena de Pampita. ¿Se acuerdan que hace un tiempo falleció Pampita, la nena de Pampita? Tenía 6 años y fue justamente por este neumococo. Entonces, las mejores atenciones de Chile y de Argentina no sirvieron, los mejores sanatorios no sirvieron de nada porque tenía esta cepa 14. La otra vacunación que se tiene que hacer, estamos hablando de la antigripal, la de neumococo y también la antitetánica, ¿sí? Esta nunca la escucho que la recomiendan y es muy importante también porque al estar dañado mi pulmón, ¿sí? Es una superficie grande, recuerden una cancha de tenis de grande, que si está dañado pueden entrar, ¿sí? las toxinas también a través de mi respiración. Por eso es importante el tema de vacunarse. ¿Qué tienen que recordar de todo esto? ¿Sí? Es largo el tema, pero ¿qué tienen que recordar? Anatomía, ¿sí? Piensen en el árbol invertido y me van fijando los términos que tienen que ver con el árbol invertido. La raíz, ¿sí? El tronco, las primeras ramas, las ramas siguientes y las hojas, ¿sí? Búsquense qué parte, cómo se llaman esas partes. La acción y el efecto de los medicamentos que se van a utilizar, ¿sí? ¿Qué tipos de medicamentos voy a usar en la parte respiratoria? Vimos que son los medicamentos para el asma, vimos los antitusivos, los mucolíticos, ¿sí? Los provocadores, signos y síntomas del asma. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los provocadores? El nene que estaba con ese círculo alrededor, ¿sí? Los síntomas y los signos previos. Eso eran los signos previos, eran los que se daban. Las recomendaciones como agentes sanitarios, que son estos consejos de farmacia que vimos ahí. Esto es lo que ustedes necesitan saber y los que necesitan llevar a su casa también, ¿sí? Los que tienen algún familiar asmático o son asmáticos ustedes, justamente estas son las condiciones que tienen que tratar de cumplir en la casa. Bueno, y eso es todo, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan, mandan la pregunta, no hay ningún tipo de problema en contestarles.